En entrevista con Julieta Ramírez, la ministra Yasmín Esquivel comparte sus opiniones sobre la Suprema Corte de Justicia, la reforma judicial y Norma Piña. Corre video. El Poder Judicial es mío, porque así se percibe desde el exterior. Porque además, recordemos que la ministra Norma Piña, como presidenta del Poder Judicial, es también presidenta del Consejo de la Judicatura, que es donde ahí se mueve la administración, donde se mueve según la supervisión de los jueces. Entonces, llegan pues fortalecida en términos administrativos y demás. Y la impresión exterior es que ella dice, no, a mí no me van a estar diciendo que tengo que andarle cambiando al Poder Judicial. Posteriormente llegó la ministra Norma Piña y revocó algunas de las disposiciones que se habían iniciado, como efectivamente usted lo señala, senadora, y entonces este revocamiento de algunas disposiciones generó que viniéramos en un retroceso. Pero lo más grave no fue tan solo eso, sino el rompimiento que se da con los otros dos poderes. Desde el momento que llega, ella decide romper en una falsa idea de lo que es la independencia y la autonomía judicial, porque interpretó la autonomía y la independencia como un divorcio con los otros dos poderes, donde ya las relaciones políticas no tenían ninguna importancia y lo único que para ella tenía relevancia es que no hubiese injerencia dentro del Poder Judicial Federal. Ellos minimizan el poder que tiene el presidente López Obrador, un poder importante que le da a la población, un poder efectivamente, un poder legítimo y legal que le da la población al presidente López Obrador. Creo que se minimizó ese aspecto al inicio de la presidencia de la ministra Norma Piña. Y es donde se dan esta serie de errores y equivocaciones permanentes. Y tampoco se dio la importancia a la población que estaba apoyando este proyecto. Aquí hay un proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador y que después en los 100 puntos establece y continúa la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y entonces al ver ellos que la gente y la población votó por ese proyecto, pues ahí es donde probablemente empezó después del 2 de julio, les empezó a caer el 20 de que ya existía una nueva realidad política que había iniciado en el sexenio del presidente López Obrador, que continúa en el sexenio de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y que ese proyecto de transformación estaba en camino e incluye en ese programa al Poder Judicial Federal. Haciendo una recapitulación, aquí tenemos, en diciembre, en mero proceso electoral, se reúne la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, en casa del ministro Alcántara Carrancá con Alito Moreno, cosa que se filtra inesperadamente, pero es una muestra de cómo planean y fragúan ahí sus intenciones de una manera muy al viejo estilo, además. Luego, después de eso, se gana la elección, tenemos la mayoría calificada y empieza ahora un proceso para intentar que no se nos reconozca la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Pues en estos casi 2 años de la presidencia de la ministra Norma Piña, creo yo que ella no se dio cuenta del momento político que estaba viviendo, tampoco tuvo idea de la magnitud de la responsabilidad de su puesto, y estas torpezas políticas generaron esta crisis que tenemos hoy al interior del Poder Judicial Federal, donde se han dado una serie de actos, incluso que han llegado a estos extremos de ilegales, inéditos, ilógicos y no comunes. El juzgador debe ser imparcial, y esta falta de imparcialidad quedó evidenciada en ese momento, que se sienta en lo oscurito con una fuerza política. Y bueno, pues ahí, ¿cómo es posible que la presidenta de la Corte se vaya a cenar con una fuerza política y con los magistrados del Tribunal Electoral a resolver problemas domésticos que se deben resolver pues allá en la oficina de la Corte, con los magistrados, si es que tuviera algún desencuentro con ellos? Pero no en presencia de una fuerza política que tiene intereses electorales, evidentemente. Entonces, aquí perdió toda imparcialidad Norma Piña y quedó evidenciada. Y después la pugna de que si era casa del ministro Juan Luis o no. Ya ella dice en una entrevista que es una casa del Instituto de la Cultura, que no es casa del ministro Juan Luis González Alcántara. Ya dijo el ministro Juan Luis González Alcántara en los medios de comunicación que sí es su casa, que se la pidieron prestada. Y bueno, también este tipo de faltas a la verdad y de mentiras, pues hacen poco seria a la titular del Poder Judicial Federal. Y entonces, pues todo esto está arrojando una situación donde la población se da cuenta de todo, de todo lo que está sucediendo. Por otro lado, pasando al tema de las impugnaciones, tenemos el artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala que el amparo es improcedente en las reformas constitucionales contra aspectos de orden constitucional. El artículo 61 señala claramente esto. Entonces, al admitir los jueces, algunos jueces, estos amparos en contra de la reforma constitucional, ahí empieza un primer problema, donde los otros poderes dicen, nosotros no vamos a acatar algo ilógico, algo ilegal, algo que está fuera totalmente de la norma jurídica, y entonces no respetan las determinaciones de los jueces. Esto
puede pensarse que cae en desacato la presidencia. Que era la principal crítica de la poder oposición. legislativo, Claro. exactamente, que estaban en una posición de desacato. Y por supuesto, yo no coincido con el ministro en retiro Cosío en que se tenga que destituir a la titular del Ejecutivo Federal, a los representantes del poder legislativo, bueno, pues de una vez a los consejeros del INE, de paso al director del Diario Oficial, y entonces nos quedamos ¿Y nada entonces más. quién pone las autoridades? ¿El Poder Judicial Entonces se queda él solo también? aquí a decidir qué es lo que va a pasar en nuestro país. Bueno, totalmente desproporcionada el comentario del ministro Cosío. Entonces, aquí tenemos un tema muy interesante. ¿Ya terminamos en las impugnaciones o no? El día martes, en la discusión, el primer tema que se dio, senadora, fue si los partidos políticos tienen legitimación para impugnar reformas Que constitucionales. eso fue bastante de su aportación en la discusión. Decir, de entrada, Sí. los partidos políticos no pueden. No pueden impugnar. Pueden impugnar, dice el artículo 105, leyes electorales. Entonces, ellos tienen legitimación para impugnar leyes electorales, pero no una reforma a la Constitución. Además, esta reforma a la Constitución, lo que yo planteé, no es un tema eminentemente electoral. Tiene otros aspectos. Por ejemplo, el salario de los jueces, la devolución de los fideicomisos, los jueces sin rostro, no son temas electorales. Sin embargo, allí la mayoría de los ministros consideró que se trata de una norma electoral. La Constitución. Que la Constitución, sí, que los partidos políticos sí tienen posibilidad de impugnar esta reforma a la Constitución y que es materia electoral. Al determinar 8 ministros de la Suprema Corte que esto es materia electoral, el amparo es improcedente. ¿Qué va a pasar con estos cientos de amparos que están en trámite? Pues todos se tienen que sobreseer, porque ya dijo la Corte el martes que es materia electoral y en materia electoral es improcedente el amparo. Entonces se tienen que sobreseer estos cientos de amparos que están en trámite. Es lo que también a veces decíamos, bueno, ya avanzaron acá con su rollo, pero ya dejaron en claro que no hubo violaciones al proceso legislativo. Ya dejaron en claro que el amparo nunca fue procedente para estas reformas. Sí. Entonces, ya se les hizo bolas el engrudo, a mi parecer. Pero aquí hay un tema adicional, que es el tema electoral, donde ya la Corte dijo que es un tema electoral, entonces el amparo es improcedente. Se deben sobreseer todos estos cientos de amparos. Pero aquí es muy interesante señalar, y como lo dije yo en la sesión, los ministros, 5 de los ministros que hoy integran la Corte, en 2016, estos mismos 5 dijeron que el amparo es improcedente contra acciones presentadas contra reformas constitucionales. En 2016 el partido político Morena y el partido Movimiento Ciudadano presentaron estas acciones de inconstitucionalidad y el Pleno de la Corte dijo que son improcedentes por 8 votos. 5 de ellos están en la actual integración y en una nueva reflexión cambiaron de criterio y dijeron, pues ahora siempre sí es procedente la acción de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales, y el único ministro consistente con su criterio de 2016 a la fecha fue el ministro Alberto Pérez Dayán, a quien quien en alguna ocasión incluso dijo, yo no soy quien para arrancar hojas a la Constitución. Entonces, el único ministro que tuvo consistencia con sus precedentes, con su voto de 2016 a la fecha, fue el ministro Pérez Dayán. Él no votó diferente a como se esperaba, pero 4 ministros del Pleno de la Corte sí votaron distinto en una nueva reflexión, diciendo que en este nuevo escenario, pues consideraban que siempre sí era procedente. Pero ante esa improvisación, me pareció de la mayor irresponsabilidad pretender con 6 votos invalidar la Constitución con una integración de 11 ministros. No había una mayoría calificada, era una mayoría simple. Y ante ese despropósito, pues para mí no había duda y para los demás, varios de mis compañeros no. Sin embargo, quedó la votación 6-5. 6 consideramos que se requerían 8 y 5 consideraron que 6. Es una consideración, me parece, ya es... Una votación política. Sí, porque a mí me sorprende mucho, porque primero vota Ríos Farjat, la ministra Ríos Farjat, y dice, pues hay una interpretación, quién sabe dónde, entonces yo voto por 6. Bueno, ya lo había dicho, quién sabe cuándo. Y luego sigue el ministro Potisek, si digo bien su apellido. Lainez Potisek. Ajá, y dice... Pues yo no había leído nada, pero voto por 6. Así con ese descaro dice, pues yo no había leído otra, pero voto por 6. ¿De dónde? Mire, estaba viendo yo el Código de Ética de la Suprema Corte de Justicia. Hablaba de los principios de los juzgadores y dice, la objetividad es la cualidad del juez en la que sus actos deben estar apegados a los criterios que la norma dicta, ajeno a sus afectos o desafectos del propio juzgador. Yo digo, híjole, pues hace falta que los ministros, algunos, lean el propio Código de Ética de la Suprema Corte. Pues efectivamente, la objetividad que debemos tener es una de las cualidades del juzgador, y esta objetividad va que debes estar alejado de tus
percepciones personales, tus de intereses. tus afectos, de tus intereses, de las fuerzas externas a ti, de partidos políticos, de Claro. poderes constituidos, de poderes fácticos, de poderes económicos, de la delincuencia organizada. Hay que estar alejados de todo ello para tomar una determinación muy objetiva. A mí sí me pareció un despropósito esto de los 6 votos, una irresponsabilidad que estábamos asumiendo, y afortunadamente 6 ministros dijimos que se requerían 8 y no se cometió el despropósito de invalidar la Constitución con 6 votos. Imagínense nada más, cuando en cualquier ley general, ley secundaria, código, hemos determinado que son 8, ahora era verdaderamente hasta la propuesta era algo inusual Sí, y lógico de entrada. desde entrada. Norma Piña, al dividir el Pleno de la Corte en un bloque de 8 ministros y aislar a 3 de los integrantes, en ese momento está generando que haya esta división. E incluso ha habido reuniones que son exclusivamente, cuando ella se reúne, pues exclusivamente se reúne con estos 8 ministros, con 5, 6, 7 de ellos se reúne para poder platicar los temas, conversar, y nosotros estamos totalmente aisladas de los desayunos, de las reuniones, de las invitaciones a tomar café, y más allá de ello, se ve inmediatamente reflejado en la sesión. Ya vienen en orquesta y ya vienen Preparaditos, enfilados. enfilados, entonces ya sabemos cómo vienen 1, 2, 3. Ministra, la pregunta del millón. ¿Va usted a participar en el próximo proceso electoral de elección a jueces, magistrados y ministros? Sí voy a participar. He aceptado ya el pase automático a la boleta, toda vez que teníamos para declinar hasta el pasado 31 de octubre. Yo no decliné porque voy a pasar automáticamente a la boleta. Me interesa seguir participando en la impartición de justicia. Una obligación que tiene el Estado mexicano de otorgar a sus ciudadanos es la impartición de justicia. Seguiré participando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegamos 4 mujeres a la Corte. Así es. La mujer número 12, 13, 14 y 15. Cuando históricamente ha habido 500 hombres y solamente 15 mujeres. En la Suprema Pero Corte 4 como de ministros. ellas nombradas por el presidente, propuestas por el presidente Andrés Manuel Así es, López mandaron Obrador, las ternas de puras mujeres. en Así su es. compromiso con el tema de la paridad. Es cierto. Y que se avanzó muchísimo en el Pleno de la Corte. Hoy por eso tenemos 4 ministras y una más que ya estaba, 5 mujeres en el Pleno de la Corte de 11. No hay que tener temor al escrutinio público. Hay que, de acuerdo a las reglas establecidas en el título 9 de la LGIP, pues hay que avanzar en ello. Muchas gracias. Gracias por este ejercicio público y de transparencia. Sí, excelente. Este es un breve resumen. Obviamente saqué lo más importante. La entrevista dura más de 1 hora. Yo te digo, si quieres ver toda la entrevista completa, pregúntame aquí en los comentarios, te paso la liga si no la puedes encontrar. Muy objetiva la ministra, ¿no? Norma Piña, pues cometió muchas torpezas, ¿no? Hablando de forma política, no se supo manejar, no está a la altura, en mi opinión, y creo que también la de muchos de nosotros, no está a la altura Norma Piña para presidir. No te puedes sentar a platicar en plena época electoral con ministros de magistrados electorales, con Alito Moreno, sea quien sea Alito Moreno, no te puedes tú sentar a dialogar de lo que sea, no te puedes sentar, y eso habla malísimo de ti. Imagínate, si hablamos mal de Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte de Justicia, entrando a dialogar con Vicente Fox para discutir el desafuero de Obrador a plena luz pública, eso fue criticable, y seguimos hablando del señor. Imagínate Norma Piña, eso nunca se lo va a poder quitar. También tratando de manejar eso de los 6 votos en vez de 8, eso es terrible, eso no se puede hacer en ninguna parte del mundo, como bien lo explica la ministra, muy objetiva en ese aspecto. Se va a postular, no hay ninguna humillación, es que ellos de verdad, es que ¿sabes qué? ¿Cómo lo veo? Ahorita que me cayó el 20, como bien dice ella, dice, me voy a postular para que me voten, si me votan bien y si no, no. Ellos se creían, haz de cuenta, Francia, antes de la revolución, preguntarle a un duque, a un marqués, oiga, vamos a someter al pueblo a que vote por usted, y se hubiera indignado. Así lo ven ellos. Los medios de comunicación, en vez de entrevistar a Yasmín, entrevistan a Potisek, entrevistan al otro y al otro, a puros en contra, en vez de escandalizarse y decir, es que la verdad estaban mal, porque nunca la Suprema Corte había discutido modificar la Constitución. Como bien decía un ministro, yo no soy nadie para arrancar textos de páginas de la Constitución. Es realmente abominable lo que trataron de hacer. Afortunadamente ya se van y vamos a reformar este Poder Judicial. Dime qué opinas tú. Hasta luego.